Muy buenas tardes, amigos de Radio María, con ustedes el diácono Roberto Polanco, una vez más con este programa Unidos en Cristo, que es una escuela de espiritualidad, y lo presentamos cada jueves a las 4:30 hora del este, 3:30 hora del centro de aquí de Estados Unidos, por esta su estación Radio María USA. Y este programa está patrocinado por usted, que contribuye con todas las campañas que se hacen en esta emisora para mantener este ministerio. Y este programa es una escuela de espiritualidad en el cual leemos y comentamos libros de espiritualidad clásicos de nuestra Iglesia Católica. Y estamos con el libro El Diálogo de Santa Catalina de Siena, y vamos en este momento a pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé sabiduría de lo alto. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bien, y ahora estamos en el capítulo 4, vamos a ver, comprobar que es el capítulo 3, en el artículo 1. Capítulo 3, artículo 1 de este libro, El Diálogo de Santa Catalina de Siena. Y vamos a este acápite en que nos habla de los 4 principales tormentos que sufrirán los que no quieran arrepentirse. Y dice así: enorme es la pena de estas pobres almas. En el infierno se dan principalmente 4 tormentos. El primero consiste en verse privado de mi visión. El segundo lo causa el gusano de la conciencia, que no deja de roerles, viendo que por su propia culpa han sido privados de mí y de la visión de los ángeles, y que únicamente son dignos de la compañía de los demonios. Esta visión del demonio es el tercer tormento, que aumenta su pena, así como los santos exultan de alegría al verme, como recompensa por los trabajos que sufrieron por mi amor, con tanto desprecio de sí mismos. Estos desgraciados, por el contrario, sienten mayor su tormento al ver los demonios, porque viéndolos reconocen que por su culpa se han hecho dignos de ellos. El gusano de la conciencia les roe y quema como un fuego que nunca cesa. Ven al demonio en su horrible figura, tan horrible que no hay corazón humano que lo pueda imaginar. Recuerda cuando te lo mostré solo un instante en su propia figura, como al volver en ti preferirías 1000 veces antes de verlo otra vez caminar por un camino de fuego, aunque fuese hasta el día del juicio. El cuarto tormento es el fuego que arde sin consumir. Yo, por mi divina justicia, permito que el fuego los queme dolorosamente, que los atormente con penas grandísimas, de diversos modos, según los pecados que cometieron. Aquí está esta misma visión que tuvo Santa Catalina de Siena, también la relata Santa Faustina en su diario, en que ella estuvo también en espíritu viendo esta realidad. Y es importante reflexionar. La primera cosa, el tormento más fuerte, que es el estar privados de la visión de Dios. Los santos tienen la visión beatífica, es decir, la visión de Dios, pero los condenados están privados de esa visión. Y la otra que habla del gusano que roe, y ese gusano es la conciencia, que dice que no deja de roerles, y sobre todo de acusarle, que por su propia culpa han sido privados de la presencia de Dios y de la visión de los ángeles. Y entonces ahí viene la cuarta pena, o la siguiente, ¿verdad? Que es la visión del demonio, el tercer tormento, y aumenta su pena. Y dice así como cuando un santo ve a Jesús, ve a Dios, se llena de alegría. Entonces así están teniendo una recompensa de los trabajos que sufrieron, ¿verdad? En este mundo. Pero los que van al infierno
Por el contrario, tienen un tormento grande al ver los demonios, porque ellos se recuerdan lo que hicieron en este mundo, que los hizo indignos de ver a Dios. Entonces dice que hay un fuego, que sería el siguiente tormento, un fuego que nunca cesa. Y ver la figura horrible del demonio dice que es peor que ese fuego. Entonces es importante reflexionar sobre esto, porque nosotros debemos evitar el caer en esa condenación eterna que por la divina justicia Dios permite que nosotros estemos alejados de Él y confrontando nuestra propia culpa. Y dice la tercera reprensión, la del juicio final. La tercera reprensión se hará en el último día del juicio, cuando el Verbo, mi Hijo, venga lleno de esplendor y poder a reprender al mundo. Entonces no vendrá como un pobrecito, tal como lo hizo en el momento de encarnarse en el seno de la Virgen y en el de nacer en un establo entre animales. Entonces dice, yo escondí en él mi poder, permitiendo que pasara penas y tormentos como hombre, para que reparara por vuestras culpas. No vendrá así en este último momento, vendrá con poder para arguir personalmente al mundo. No habrá criatura que no tiemble ante su presencia, y él dará a cada uno lo que le corresponde. No podéis imaginar el tormento y terror que su aspecto producirá en los miserables condenados. Sin embargo, para los justos su presencia será motivo de inmensa alegría, de la misma manera que ante un sol radiante el ojo enfermo no ve más que tinieblas y el ojo sano claridad. Y esto ocurre así no por defecto de la luz, sino por la condición del ojo. Así los condenados por su propia enfermedad no verán en él más que tinieblas, confusión y odio. Todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Por eso va a ser para muchos motivo de temblor, de temor, porque al verlo ya no podrán negarlo. Y al verlo se darán cuenta del error que han cometido durante toda su vida, los pecados y las negaciones. Y entonces dice que temblarán en su presencia. Y a cada uno le dará lo que corresponde, el salario que dice Apocalipsis 22, ese salario que trae en su mano el Señor, que es la paga por lo que hicimos en este mundo. Y entonces dice que los miserables, los condenados, se van a morir prácticamente de tormento y terror, porque sabrán en ese momento que han fallado, mientras que los que han seguido al Señor en toda su vida, los salvados, dice que se llenarán de alegría. Ese Maranata, llénate de alegría, dice la palabra de Dios, levanta tu mirada, que llegó tu liberación. Y ese será un momento muy importante y muy hermoso, al momento en que Jesús venga en gloria a juzgar a vivos y muertos. Esto es algo que nosotros vemos ahora en el tiempo de Adviento. La iglesia cada año, en ese tiempo de Adviento, que son las últimas 4 o 5 semanas del año, en ese tiempo nosotros estamos analizando todas estas lecturas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Y es bueno que pongamos mucha atención y que meditemos con profundidad lo que esto significa. Y sigue el acápite, nos habla ahora de los condenados que no pueden dejar de odiar. Y dice así, es tan grande el odio que tienen los condenados, que no pueden querer ni desear bien alguno, mas siempre están blasfemando. ¿Sabe por qué no pueden desear el bien? Porque acabada la vida del hombre, queda atada su libre voluntad. Por esto no pueden merecer, al no tener ya el tiempo a su disposición. Si ellos mueren en odio, culpables de pecado mortal, queda siempre atada el alma por justicia divina con la atadura del odio.
queda obstinada en aquel mal que tiene, royéndose en sí misma y aumentándosele siempre las penas, especialmente por las de algunos en particular, de alguna condenación fueron culpables. A esto obedecía el que aquel rico condenado pidiese la gracia de que Lázaro fuera a sus hermanos que habían quedado en el mundo, para declararles sus penas. No lo hacía por caridad, ya que estaba privado de la caridad, ni por compasión de los hermanos, porque no podía desear ningún bien ni en honor mío, ni por la salvación de ellos. Si lo hacía era porque al ser el hermano mayor había fomentado el pecado en sus hermanos y había sido por esto causa de que pudiesen condenarse. Lo hacía por propio interés, pues preveía que aumentarían sus penas cuando llegaran sus hermanos al terrible tormento en que él estaba, donde se roerían en odio perpetuo, porque en odio acabaron sus vidas. Y yo pienso que él, en este caso, esa parábola que dice el Señor, una de las cosas que era ese interés era porque iba a aumentar su tormento al tener los hermanos allí, ¿verdad? Acusándole continuamente porque le sirvió de mal ejemplo. Y así es, el que nosotros tenemos la oportunidad en este mundo de hacer el bien y ser ejemplo para los demás, o hacer el mal, y ese ejemplo entonces vamos a pagar mucho más por haber llevado esas personas al infierno con nuestra mala práctica, nuestra mala conducta. Por eso es que el tormento es mayor. Y sigue el otro acápite que habla de la voluntad de los bienaventurados, que queda sujeta a la caridad. Y dice, de la misma manera, el alma justa que muere viviendo en la caridad no puede ya crecer en virtud, pero puede amar siempre con la caridad con que ha llegado hasta mí. Su deseo de amarme no resulta frustrado, porque teniendo hambre queda saciada, y sin embargo saciada sigue teniendo hambre, aunque tiene muy lejos el hastío de la saciedad, lo mismo que la pena del hambre. Estas almas gozan y participan de mi visión eterna, cada una en la medida del amor con que ha llegado hasta mí. Se alegran además del bien de los otros, sobre todo de la felicidad de los que en el mundo les eran más queridos. Este amor que se tenían les hacía crecer en gracia y virtud, manifestando la gloria y alabanza de mi nombre en sí mismas y en el prójimo, de modo que luego en la vida eterna no pierden este amor, sino que lo conservan mutuamente con mayor intimidad e intensidad. Cuando un alma llega a la vida eterna, todos participan del bien de esta alma, y esta alma del bien de todos, y esto porque ven que ha llegado por mi misericordia, y así se alegran en mí por el bien que aquella alma recibe de mi bondad. Los deseos de todos claman incesantemente en mi presencia por la salvación del mundo entero, porque persiste su caridad hacia el prójimo. Mira pues cómo permanecen unidos en el amor por toda la eternidad. Tienen tan conformada su voluntad con la mía que no pueden querer otra cosa, pues la criatura racional que ha muerto en estado de gracia ya no puede pecar más. Su voluntad está tan unida a la mía que si un padre o una madre vienen a su propio hijo, o vieran a su propio hijo en el infierno, o el hijo de la madre, no pueden tener por ello ningún pesar, aunque estén contentos de verle castigado por ser más enemigos, puesto que nada es discordante su voluntad de la mía, y ven cumplido todos sus deseos. Ni los ojos de tu entendimiento pueden ver, ni los ojos oír, ni la lengua referir, ni pensar el corazón, cuánto es el bien de los elegidos. Qué gozo para ellos al verme a mí que soy todo bien. Qué dicha experimentarán al recuperar su cuerpo glorificado. Qué decir de la felicidad que experimentarán al ver el cuerpo glorificado de mi Hijo unigénito. Rebosarán de alegría a la vista de sus llagas y cicatrices. Estando en mí, estaréis en Él, porque Él es una misma cosa conmigo. Los bienaventurados no pueden ya practicar ninguna obra buena, pero se gozan de las que hicieron. No pueden hacer ningún acto meritorio,
porque solo en esta vida se merece o se peca, según consienta nuestra libre voluntad. Por esto estos bienaventurados no esperan el juicio divino con temor, sino con alegría. Así es, con alegría. Y aquí hay algo que a veces cuesta entender, el que se diga que ellos se alegran al ver que un alma que merecía el infierno está allí. Pero ¿por qué? Ellos se alegran es porque la justicia de Dios se está llevando a cabo. Ellos se alegran porque Dios es justo y porque Dios da a cada uno lo que se merece. Esa es la alegría que tienen. Aunque pudiera parecer penoso el que algún familiar que no quiso buscar de Dios esté en el infierno, en realidad no se apenan por esto porque ellos están en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que se haga justicia. Es un poco difícil de comprender eso en este mundo en que estamos más enfocados en la solidaridad y en la conmiseración. Y a veces es esto un poquito, vamos a decir, engañoso. ¿Por qué? Nosotros, por solidaridad, a veces permitimos que nuestros hijos, por no ser fuerte uno, hagan lo que quieran y eso lo lleva al engaño. Y es importante hacer la voluntad de Dios siempre. Bien, y sigue diciendo, la pena de los condenados aumentará al ver a Jesucristo de los bienaventurados. Te he hablado de la gloria de los justos, para que conozcas mejor la miseria de los condenados. La visión de esta gloria es otro de los tormentos que viene a aumentar su pena. La luz se conoce mejor por las tinieblas, y las tinieblas hacen resaltar más la luz. Por esto la visión de los bienaventurados les causa tormento, y con pena esperan el último día del juicio, previendo el acrecimiento de su tormento. Así será en efecto, porque en ese día el alma volverá al cuerpo, siendo glorificado en los justos y atormentado eternamente en los condenados. La visión de mi verdad y de todos los bienaventurados los llenará de vergüenza y de afrenta. El gusano de su conciencia les roerá el alma y el cuerpo. Se les reprochará entonces la sangre de mi Hijo, que por ellos se apagó, y la crueldad que tuvieron para con su prójimo, en comparación de la misericordia que de mí recibieron. Serán reprendidos por su soberbia y por su amor propio, por su lujuria y por su avaricia, con lo que se acrecentará inexorablemente su propio castigo. En el momento de morir, el castigo lo recibe solamente el alma, pero en el juicio universal lo recibirán a la vez alma y cuerpo. El instrumento de toda obra buena o mala es el cuerpo. Por esto, hija mía, justamente se da a mis elegidos gloria y alegría infinitas en su cuerpo glorificado, recompensándole los trabajos que por mí juntamente con el alma sobrellevó. Del mismo modo a los malvados se les dará pena eterna en su cuerpo, porque éste les sirvió de instrumento para el mal. Viéndose estos condenados, sumergidos en las tinieblas y privados de tanta dignidad a la que se habían sido llamados, aumentarán su pena y confusión cuando oigan aquella terrible palabra: id malditos al fuego eterno. Cuerpo y alma irán a vivir con los demonios, sin remedio alguno de esperanza. Todos serán castigados de diversas maneras, alma y cuerpo juntamente. El avaro, el cruel, el lujurioso, el injusto, el envidioso, el rencoroso. He aquí el fin miserable a que llegan los que andan por el camino de abajo del río, de aquellos que no retroceden para reconocer sus culpas y para pedirme misericordia. Llegan a la puerta de la mentira, porque siguieron la doctrina del demonio, que es padre de la mentira. Y este mismo demonio es su puerta, y por ella llegan a la condenación eterna. Los elegidos e hijos andando por el puente siguen y no abandonan el camino de la verdad. Y esta verdad les es puerta, pues dijo mi verdad: nadie puede ir al Padre si no es por mí.
Él es la puerta y el camino por el que pasan y entran y llegan a mí. Mar Pacífico. Los otros, por el contrario, permanecen en la mentira, que es agua muerta. A esto los lleva el demonio. Ciegos y locos como están, no se dan cuenta porque han perdido la luz de la fe, como si el demonio les dijera: el que tenga sed de agua muerta, venga a mí, que yo se la daré. Bien, es increíble, ¿verdad? Esto que está aquí diciendo nuestra Santa Catalina, ¿verdad? En este diálogo con el Señor, y el Señor le está dando esos detalles de cómo es el infierno y cómo pagarían, ¿verdad?, los condenados, y cómo el cuerpo y el alma tienen su momento para pagar por lo que han hecho mal o recibir la retribución de lo que han hecho bien. Y aquí está bien claro esto que la Iglesia dice de la resurrección de los muertos y del juicio particular, que es importante buscarla en el Catecismo, donde se define muy claramente. Bien, vamos ahora a la pausa, continuamos después de esta. Continuamos con el programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad por esta su estación Radio María USA. Y ahora vamos al artículo 2 de este diálogo de Santa Catalina de Siena, y estamos en el capítulo 3. Y aquí nos habla de los engaños y males que sufren en esta vida los que no van por Jesucristo puente, y que son víctimas del demonio porque se entregan en sus manos. Y aquí dice así: mi justicia ha hecho del demonio verdugo para atormentar a las almas que me ofenden. Si lo he puesto en esta vida para tentar a mis criaturas, les he hecho no para que sean vencidas, sino para que venzan y reciban de mí la gloria de la victoria, al ser probada en su virtud. Nadie debe temer sus combates y tentaciones, porque os he hecho fuertes y os he dado la voluntad fortalecida por la sangre de mi Hijo. En vuestro poder está, pues, conservar vuestra libre voluntad o perderla, según os plazca. Vuestra voluntad es un cuchillo que podéis poner en las manos del demonio para que os hiera y mate. Mas, si no se la dais, no consintiendo en sus tentaciones y sugestiones, jamás podrá heriros. Antes, al contrario, os veréis fortalecidos. Nadie llega a la virtud más que por el conocimiento de sí mismo y por el conocimiento de mí, y este conocimiento nunca mejor se adquiere que en el tiempo de la tentación, porque en la prueba el alma conoce lo poco que por sí misma puede para librarse de estos combates, de los que quisiera huir y que les hace sufrir. El alma ve entonces que solo en mi caridad obtiene la fortaleza. Si permito que sufráis la tentación, es porque os amo y quiero daros la victoria, probando vuestra virtud, pues solo ante las contrariedades puede probarse. Bien lo experimentó ella en cierta ocasión, después de un combate furioso. Vino de lo alto una gran luz que iluminó su pequeña habitación, y en la luz el mismo Jesucristo crucificado, todo sangrante como durante la crucifixión. De lo alto de la cruz la llamó diciendo: hija mía Catalina, ¿ves cuánto he padecido por ti? No te duele por tanto padecer por mí. Después, para consolarla, le hablaba con dulzura de la victoria conseguida. Pero ella dijo: Señor mío, ¿en dónde estabas cuando mi corazón se veía atribulado con tantas tentaciones? Y el Señor le dijo: estaba en tu corazón mismo. ¿Cómo puedo creer que estuvieses en mi corazón si estaba lleno de pensamientos feos e inmundos? ¿Estos pensamientos y tentaciones producían en tu corazón alegría o tristeza? Preguntó el Señor.
producían placer o disgusto? Y ella contesta, grande dolor y disgusto. ¿Quién te lo hacía experimentar sino yo, escondido en el centro de tu corazón? Si yo no hubiese estado allí presente, aquellos pensamientos habrían penetrado en tu corazón y te habrías deleitado en ellos. Mas mi presencia era causa del disgusto, y te entristecías y sufrías al tratar inútilmente de arrojarlos de ti. Pero yo, escondido en tu corazón, lo defendía de tus enemigos y permitía que fueses combatida por fuera. No dejaba de hacer lo que era realmente necesario para tu salvación. Así le pasó a Catarina de Siena y por un relato que hizo el beato Raimundo de Capua. Mira, por tanto, cómo en esta vida los demonios son mis ministros, con los cuales ejercito y pruebo la virtud del alma. La intención del demonio no es ciertamente la de probaros en la virtud, ya que él no tiene caridad, sino la de quitaros toda virtud. Pero esto no puede hacerlo si vosotros no se lo permitís. Considera la insensatez del hombre que se pone él mismo en las manos del demonio, mostrándose débil cuando debería ser fuerte. Por esto quiero que conozcas lo que le sucede en la muerte al que en vida se entregó voluntariamente al demonio. En ese trance no espera ya el juicio, porque él mismo es su propio juez, y desesperado se encamina a la eterna condenación. Su odio le lleva al infierno, y es él mismo quien lo arrebata para sí, como premio que le es debido, y en él se precipita. Sin embargo, los que vivieron en la caridad, aunque les llega la muerte, si vivieron perfectamente la virtud, iluminados con la luz de la fe y con la esperanza en la sangre del Cordero, vislumbran el bien que yo les tengo preparado, y en aquel momento lo toman con los brazos del amor, abrazándome estrecha y amorosamente a mí, sumo y eterno bien. Así gustan de la vida eterna, aun antes que hayan dejado el cuerpo mortal. En cuanto a aquellos que han vivido y mueren en la caridad, pero sin llegar a gran perfección, también ellos abrazan mi misericordia, porque ellos creen que es mayor que sus propias culpas. Mas los malvados pecadores hacen lo contrario, pues previendo en su desesperación el lugar que le corresponde, se abrazan a él con odio, tal como dije. Ni los unos ni los otros esperan ser juzgados, sino que saliendo de esta vida, cada uno va al lugar que le corresponde. Lo gustan y empiezan a poseer, aún antes de dejar el cuerpo, en el momento de morir. Los condenados por su odio y desesperación, los perfectos por el amor a la fe y la esperanza de la sangre, los imperfectos gracias a su fe y a mi misericordia, se encaminan al purgatorio. Miren qué bello es esto, ¿verdad? Que dice que primero lo que le pasó a Santa Catalina, que tuvo unas tentaciones fuertes y el Señor se le apareció después y ella le dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde estabas cuando me estaban atribulando el corazón con tantas tentaciones? Y el Señor le dijo, estaba en tu corazón mismo. Y si no entró ninguna tentación de esta a tu corazón, es porque yo estaba allí. Es decir, el Señor está con nosotros luchando también, pero tenemos nosotros que hacer la parte que corresponde, oración y entrega al Señor, sacrificio de cualquier tipo. Y aquí al final nos habla de cómo las almas de los condenados se tiran ellas mismas al infierno porque saben que el amor de Dios no le corresponde, porque ellos lo rechazaron. Y asimismo los que van al cielo, dice, son iluminados con una luz y con la esperanza. Y entonces ellos abrazan inmediatamente y amorosamente al Señor, que es su sumo y eterno bien. Y así gustan de la vida eterna. Qué bueno, ¿verdad? Que estemos listos para un momento así, cuando el Señor venga en gloria. Y vamos al último acápite, donde nos dice, el demonio tienta bajo apariencia de bien, cayendo los pecadores en los sufrimientos que querían evitar.
Ya te he dicho cómo el demonio invita a los hombres hacia el agua muerta, la única que posee, escandilándolos con los placeres y las grandezas del mundo, bajo apariencia de bien. Con este anzuelo del placer los atrapa, ya que de otra forma no podría hacerlo, sino encontrar algún bien o placer personal. El alma, en efecto, por su naturaleza, apetece siempre el bien. Pero el alma que está cegada por el amor propio sensitivo no conoce ni discierne cuál es el verdadero bien para ella y para su cuerpo. Por esto la maldad del demonio le propone distintos pecados que tiene buen cuidado de pintar con color, de algún provecho o algún bien, y esto a cada uno según su estado y sus inclinaciones. Lo que brinda el seglar no lo brinda el religioso. Una cosa ofrece a los obispos y otra a los poderosos. Te digo esto porque ahora hablo de los que se ahogan en el río, de los que de nada se preocupan más que de sí mismos, ofendiéndome a mí a la vez que a sí mismos. Se engañan, porque queriendo evitar las penas caen en ellas. Les parece a ellos que seguirme a mí, es decir, pasar por el puente del verbo, mi hijo, es el camino demasiado duro. Por esto retroceden, temiendo esta decisión. Obran así porque son ciegos y no ven ni conocen la verdad, tal como te di a entender al principio de tu vida espiritual, cuando tú me pedías que tuviese misericordia del mundo. Entonces me manifesté a ti en figura de un árbol, del que no se veía ni el principio ni el fin. Su raíz estaba hundida en la tierra, y esta era la naturaleza divina, unida con la tierra de vuestra humanidad. Junto al árbol había algunas espinas, de las que huían todos los que amaban su propia sensualidad, los cuales corrían a un monte de trigo malo, que representaba todos los placeres del mundo. Aquel trigo parecía bueno y no lo era. Por esto eran muchas las almas que en él morían de hambre. Otras, por el contrario, conociendo el engaño del mundo, volvían al árbol y pasaban por las espinas, es decir, por la determinación de su propia voluntad. Determinación que antes de ser tomada es la espina que encontráis en el camino de la verdad. Siempre están en lucha la conciencia por una parte y la sensualidad por otra. Pero desde el momento que el alma, con odio y desprecio de sí mismo, se decide con energía y dice: yo quiero seguir a Cristo crucificado, quebranta inmediatamente la espina y experimenta una gran dulzura. El día de su admisión en la Tercera Orden, Catalina tuvo una visión significativa. Vio un inmenso árbol cargado de frutos magníficos, al pie del cual se hallaba un zarzal espinoso tan alto y tan poblado que parecía difícil acercarse al árbol y tomar los frutos. Poco más lejos se levantaba una pequeña colina cubierta de trigos que ya blanqueaban para la siega y de aspecto muy hermoso, pero cuyas espigas vacías caían deshechas en polvo apenas se las tocaba. Después vio un grupo de gente que pasaban por aquel sitio, detenerse delante del árbol, mirar los frutos con deseos de alcanzarlos, pero las espigas los pinchaban y ellos o las espinas los pinchaban, y ellos renunciaban prontamente a franquear el seto. Entonces, volviendo sus miradas hacia la colina cubierta de mieses, se lanzaban en esta dirección y se alimentaban con el mal trigo, que había de enfermarlos y los privaba de sus fuerzas. Llegaban otros que tenían más valor que los primeros. Estos atravesaban el seto, pero al acercarse al árbol advertían que los frutos estaban demasiado altos y que el tronco era liso y de un acceso difícil. Y ellos también continuaban su camino para irse a alimentar del trigo engañoso, que los dejaba más hambrientos todavía. Por último llegaron algunos que, diciéndose atravesar la mata de espinas, o se decidieron a atravesar la mata de espinas y a subir el árbol, tomaron los frutos y los comieron.
lo cual les fortificó de tal modo que sentían asco hacia todo otro alimento. Catalina se llenaba de admiración al pensar que tantos hombres fuesen lo bastante necios y ciegos para amar y seguir el mundo engañoso, más bien que entregarse a Jesucristo, que nos invita y nos llama, y que aún en el destierro consuela y regocija a sus servidores. Porque este árbol representa al Verbo eterno encarnado, cuyos frutos deliciosos son todas las virtudes, mientras la colina, que no produce buen trigo, sino cizaña, representa los campos dorados del mundo, que se cultivan en vano y con esfuerzo. Los que se alejan del árbol apenas sienten las espinas, son todos aquellos que se sienten incapaces de vivir la vida cristiana y renuncian a ella. Los que le siguen y se asustan por la altura del árbol son los que emprenden con energía y buena voluntad la obra de su santificación, pero se desalientan y carecen de perseverancia. Los últimos son los verdaderos creyentes, firmes en la verdad. ¿Recuerdas que entonces te dije, dice el Señor a Catalina, yo soy vuestro Dios inmutable, que jamás puede cambiar? Yo no me niego a criatura alguna que quiera venir a mí. Les he manifestado la verdad, les he enseñado que es amar las cosas fuera de mí. Pero ellos, cegados por la nube del amor desordenado, no me conocen a mí ni se conocen a sí mismos. ¿Ves cómo son engañados al preferir morir de hambre antes que pasar por algunas espinas? Pero ellos no pueden evitar el sufrir, porque nadie pasa por esta vida sin cruz, a no ser que aquellos que pasan por el camino de encima, Jesucristo puente. No es que ellos estén sin trabajos, pero toda pena para ellos se convierte en consuelo. Así, esto recuerda la frase de San Agustín: donde hay amor no hay dolor, y si hay dolor, hasta el mismo dolor se quiere. Por efecto del pecado el mundo ha producido espinas y abrojos, y corrió este río embravecido, pero yo os di el puente para que no os ahoguéis. Qué bella esta imagen, ¿verdad?, de este árbol que le presenta el Señor a Santa Catalina. Tenemos que luchar nosotros, enfrentar las espinas para poder recibir el fruto del árbol, que es la Eucaristía, que es el Señor. Hay que enfrentar las tentaciones, hay que enfrentar los dolores, los sufrimientos, hay que enfrentar todo lo que se le presente para tomar la decisión, una decisión que no cambia, de seguir recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, porque nos va a fortalecer y nos va a dar lo que necesitamos para llegar a la vida eterna. Bien, con esto terminamos el programa de hoy y será hasta la próxima en que estaremos en su programa Unidos en Cristo, una escuela de espiritualidad. Que Dios le bendiga, que Dios le proteja y será hasta la próxima.